Hola y bienvenidos un día más a tu canal de inversión. Yo soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy seguimos con los vídeos de confinamiento y me he puesto a pensar en tipos de inversiones, ¿no? Y yo trabajé un tiempo en el sector inmobiliario y dije, hostia, ¿cómo estarán ahora las inversiones inmobiliarias? ¿Cómo está el mercado? ¿Realmente sale a cuenta invertir en vivienda en comparación con invertir en bolsa? Y digo, bueno, yo creo que es un tema recurrente que a mucha gente pues se nos viene a la cabeza cuando pensamos en qué invertir. Entonces dije, voy a hacer una comparativa y se la voy a enseñar aquí a los seguidores del canal, que seguro que esta inquietud la han tenido o la tienen también. Entonces, hoy vamos a ver un poco, a comparar qué sale más a cuenta, qué ventajas o desventajas hay, y bueno, comparar eso, la vivienda con el mercado de valores. A la hora de invertir, siempre buscamos la mayor rentabilidad y el menor riesgo. Esto es algo obvio, las dos cosas de la inversión que siempre buscamos es sacar todo el dinero que podamos y arriesgar lo mínimo posible. No siempre es posible, pero bueno, es lo que buscamos y lo que debemos buscar. La vivienda, pues al menos en España ha sido la inversión por excelencia. Si le preguntáis a vuestro cuñado, oye, ¿qué harías tú con 100.000 euros? Oye, yo compro una casa y la alquilo. ¿Me entendéis, no? Porque aquí, bueno, hubo un boom bastante grande, mucha gente ganó dinero en el sector inmobiliario, también mucha gente perdió dinero, pero siempre ha sido la inversión por excelencia y la que se percibe como más segura. La casa siempre sube, es un activo refugio, al menos así es como se ve en este país. Entonces, en esta comparación, supondremos que no somos expertos en ningún sector, porque si, por ejemplo, tú eres experto en vivienda, ¿para qué vas a invertir en bolsa? Si tienes una ventaja competitiva con el resto de personas en ese sector, o si ya eres un experto en inversión bursátil, no es necesario que digas, bueno, voy a invertir en vivienda. Que no estoy diciendo que no tengas que aprender, porque ampliar tu círculo de competencia siempre va a ser algo positivo, pero aquí vamos a suponer que no somos ni expertos en uno ni en otro, entonces las rentabilidades que podríamos obtener en cada sector son la media del mercado. Entonces, lo dicho, veremos la rentabilidad, ventajas y desventajas de ambas inversiones. El ladrillo. Pues hay dos formas de obtener ingresos en el ladrillo. Uno es comprando y vendiendo, lo típico, y con las rentas del alquiler. Es bastante sencillo. A la hora de comprar, en la mayoría de casos tendremos que pedir un préstamo, porque el precio de compra medio ronda entre 150.000 euros o así, pero claro, tener ese dinero a mano no es algo que por regla general tengamos. Entonces habrá que pedir una hipoteca y tener ya un capital mínimo para hacer la entrada de la hipoteca, aunque esto se puede puntear. Yo cuando estuve tocando el sector inmobiliario el año pasado, estuve trabajando en una empresa que nos dedicábamos a puentear esto. Es decir, los bancos te piden el 20% de entrada y te dan el 80% del valor de la tasación. Si tú modificas o ayudas a cambiar la tasación, a hacerla más alta que el precio de escrituración, puedes conseguir hasta el 100% de la hipoteca. Y bueno, a eso nos dedicábamos. Y es algo bastante interesante que en estos casos puede ser bastante útil. Aunque el servicio es algo caro, en comparación con el precio de la vivienda o con lo que puedes obtener de él, es un coste bastante asumible y es un negocio interesante. Pero bueno, los tipos de interés juegan un papel importante en la rentabilidad del activo, porque no es lo mismo comprar una casa cuando los tipos estaban al 8 o al 10 a tipo fijo y que en los siguientes años te bajen a un 2%, que comprarlo ahora que los tipos están muy bajos y luego ya veremos qué ocurre y cómo de sostenible es esto en el tiempo. Entonces yo creo que ahora, por ejemplo, estamos en un ambiente bastante interesante de tipos. Y si ahora el tema del bicho pega bastante fuerte y hace bajar los precios, puede ser una oportunidad muy interesante este sector. Entonces, ¿qué rentabilidad media podemos esperar? Pues estos son datos del Banco de España. Históricamente, pues, bueno, los tengo aquí desde el año 2000.
Claro, el año 2000 la rentabilidad era bastante grande porque se estaba gestando la burbuja inmobiliaria en España. Entonces, rentabilidades de este tipo, del 20%, es algo totalmente plausible. Después de la crisis, la rentabilidad actual que se está obteniendo de la vivienda es alrededor de un 10%. Todo esto es bruto. Pensar que luego hay impuestos y la vivienda tiene otros gastos. Entonces no es una rentabilidad real. De esto, actualmente el 4 o 3,5% corresponde al alquiler. Como veis, los precios del alquiler han bajado. Esto es la yield, la rentabilidad. A pesar de que estamos viendo que los precios del alquiler en muchas zonas se están disparando. Y aunque en Barcelona sean, por ejemplo, Barcelona, Madrid, ciudades grandes, el precio del alquiler es bastante alto y ha subido mucho, la rentabilidad por alquiler no creáis que ha evolucionado de forma positiva. De hecho, Barcelona, Madrid son sitios donde cuesta más recuperar la inversión, porque los precios de la vivienda han subido más que los precios del alquiler. Entonces, de momento, bueno, esto implica varios problemas que ya lo veremos en desventajas. Pero ¿qué ventajas tiene la inversión inmobiliaria? Pues es un activo, entre comillas, seguro. No va a quebrar y siempre va a existir un mercado para él. Eh, si tú financieramente estás estable, la vivienda en sí no puede quebrar, no puede desaparecer como otro tipo de negocio. Y siempre va a existir un mercado para él. O sea, el mercado de la vivienda es antiquísimo, lleva existiendo desde el inicio de la humanidad prácticamente. Pues te vendo esta cueva por 5 news. Pero es un mercado que siempre va a existir porque es una necesidad imperante que siempre va a estar ahí. Y al ser algo más cercano, nos da una sensación de seguridad. Ojo, hablo de una sensación, porque esto no significa que el precio de la vivienda no pueda fluctuar. Pero la sensación que nos da y el efecto psicológico que esto ejerce en nosotros es bastante importante, porque en bolsa mucha gente pierde dinero por este efecto psicológico y esa sensación de riesgo y de miedo. Una ventaja, que también es una desventaja, es que no nos podemos deshacer rápido de este activo. Es un activo que para escriturar una hipoteca, para los trámites de compra-venta, se tarda bastante, se tardan meses. Entonces no es un activo que sea líquido, cuesta bastante deshacerte de él. Entonces esto es una ventaja porque no puedes llevarte por las emociones del momento, como ocurre en la bolsa, que son 2 clics, pero es una desventaja porque en caso de que sea necesario deshacernos del activo, nos va a costar bastante más. Entonces está ahí entre dos mundos esta ventaja-desventaja. Luego, el que aumente su valor puede depender en parte de nosotros, porque si tenemos buen ojo y compramos una vivienda que se puede reformar, se pueden mejorar ciertas cosas, eh, la compramos en una situación donde el propietario pues tenía que deshacerse de forma rápida, prematura de su activo, pues no sé, un divorcio o cualquier cosa personal, pues el valor lo podemos mejorar y depende de nosotros, no de una junta directiva que no conocemos. Y bueno, en todo momento, o casi siempre, sabes lo que estás comprando. Estoy comprando un piso en la calle tal, con estas características y con este valor actual de mercado y puedo sacarle quizá X. Y a no ser que te puedas comer, pues bueno, tenía termitas el sótano, pues normalmente sabes lo que estás comprando y eso, claro, eso ayuda a la seguridad que te da tener esa inversión. Y bueno, como cualquier activo nos protege la inflación. Es mejor tener una casa que un piso que tener efectivo. Y más con las locuras que están haciendo los bancos centrales. Desventajas. Lo primero de todo, impuestos, cuotas, mantenimiento, seguros. En resumen, costes fijos y semifijos. Porque pensad que siempre hay que pagar impuestos. Impuesto a la propiedad, las cuotas de mantenimiento del piso, seguros, la comunidad, todo. O sea, son costes importantes que restan rentabilidad al activo y encima es un quebradero de cabeza. Es una molestia. Otra desventaja, lo que he dicho antes, es un activo poco líquido. Luego no siempre estará alquilado, no lo vas a tener el 100% del tiempo en alquiler, a no ser que tengas bastante suerte,
pero bueno, siempre habrá una rotación de inquilinos, entonces la yield, la rentabilidad, no va a ser siempre constante. Habrá algunos meses que quizás no puedas cobrar ese alquiler, y si dependes mucho de esta renta, puede jugar un papel negativo. Luego, lidiar con inquilinos. Los riesgos de impago en algunos países más que en otros, pero en España no es que sea relativamente bajo, comparándolo con la media europea. Entonces, es un problema bastante grave, porque si no te pagan, tenemos un problema. Luego hay posibles regulaciones, por ejemplo, la limitación de alquileres, que muchos gobiernos así más de izquierdas quieren imponer en muchas ciudades, ¿no? Y esto es un problema para los propietarios, o sea, es que el propietario cada vez está más desprotegido. Por un lado, por posibles regulaciones de estos gobiernos que te quieren imponer que tú no puedes decidir el precio al que alquilar tu activo, y por otro, que cuesta muchísimo echar a unos ocupas. O sea, no sé si nunca habéis tenido la experiencia, pero os digo que es jodidamente difícil. Y sale más a cuenta contratar a una banda de ucranianos que se pongan en la puerta que casi hacerlo de forma legal. Pero bueno, aquí no incito a que contratéis bandas del este. Entonces, otra desventaja es que no podemos diversificar nuestra inversión. Normalmente, si sois personas con una capacidad adquisitiva normal que decidís hacer ese tipo de inversión, podréis comprar uno. Como mucho, si tenéis ya un poder adquisitivo bastante alto, dos activos. Entonces, no podéis realmente diversificar. Sé que luego, bueno, aquí hay gente que ve mi cartel y dice, oh, tiene cinco acciones, está loco, está muy concentrado. Ya, bueno, pero hay gente que concentra todos sus activos, todo su patrimonio en un activo, un piso, un bar. Ese hombre no está loco, pero bueno, eso es otro tema de conversación. Vamos a la bolsa. A ver, podemos rentabilizar las inversiones de forma muy parecida. Compra-venta y los dividendos. Aquí ya entra en varios tipos de inversión. Inversión por dividendos, value, growth, lo que queráis. Luego la rentabilidad histórica media es del casi el 10% y el dividendo ha sido más o menos del 4%. Esto es del Standard Poor's. Pensad que al invertir en bolsa podemos invertir donde queramos y no vamos a invertir en el IBEX. Si veis el histórico del IBEX, pues no es muy prometedor, y las empresas que hay, pues bueno. Aquí tomamos el índice, ¿vale? Como he dicho antes, no supondremos que somos expertos en ningún mercado, entonces no batiremos la media del mercado. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, del SP ha sido un 10% y del MSCI World, que también es un índice bastante interesante, del 9 con algo. O sea, no se acaba de desviar demasiado. Pero los últimos años, que hemos visto también que el de la vivienda, perdonad que no haya puesto el histórico, pero bueno, los últimos años el índice, el Standard Poor's, ha superado el 15%, creo que estaba cerca del 17,5, 18, por ahí, estos últimos 10 años, descontando esta última caída por el bicho. Vale, que no sabemos cómo acabará, si es el fin del mercado alcista o no, pero bueno, la rentabilidad, dejémoslo ahí, histórica media ha sido del 10%. Ventajas de la bolsa, pues bueno, podemos invertir cualquier cantidad de dinero. Las barreras de entrada realmente son bastante bajas. A partir de 1.000 euros, o bueno, es que realmente a partir de 100 hay brokers ya que no te exigen un capital mínimo ni nada, solo que por tema de comisiones, pues yo creo que por mínimo 1.000 euros sale a cuenta, o 800, depende del mercado y las comisiones. Luego podemos invertir en casi todos los países del mundo. O sea, tenemos acceso a prácticamente todo el mundo. Salvo excepciones, podemos comprar donde queramos. Y podemos diversificar mucho nuestras inversiones. El sector, el país. Es que podemos elegir lo que queramos. Entonces la diversificación aquí es total. La divisa. Y bueno, es uno de los activos más líquidos que existen. A la que necesites vender algo, a no ser que estés en microcaps, en mercados que mueven muy poca liquidez, normalmente son 2 clics y al instante has comprado y has vendido. Son activos muy líquidos. Como he dicho antes, bueno, estos son activos que nos protegen de la inflación, mejor tener acciones que cash, casi siempre, depende, también hay que tener algo de cash. Y bueno, y podemos diferir el pago de impuestos. Esto sí lo hacemos con fondos aquí en España. Si lo haces de forma individual,
por desgracia, pues no lo puedes hacer. Y no le veo ningún sentido y me parece una auténtica mierda. Pero bueno, en tema de fondos, si tú coges un fondo, las rentabilidades y la transfieres a otro fondo, puedes ir difiriendo este pago de impuestos hasta que retiras las aportaciones. Entonces es algo bastante interesante porque aporta algo más de rentabilidad. Desventajas de la bolsa. Pues podemos ver cómo varía el precio de nuestros activos de forma diaria, menos los fines de semana. Y esto es jodidamente malo. A nivel psicológico esto es horrible, porque puedes comprar un activo que estás muy seguro, pero al verlo fluctuar o te queda un 30% en un día y te da algo porque has perdido una parte importante de tu patrimonio, de tu inversión. Entonces, esto con la vivienda no ocurre. Tú no puedes ver fluctuar el precio de la vivienda arriba y abajo y entonces la sensación de seguridad es mucho más alta porque la perspectiva de la fluctuación de precios lo tienes a largo plazo. Lo puedes ver pues a 5 años cómo ha fluctuado el precio de la vivienda o a nivel anual, pero no cada día y esto juega un papel muy muy importante en la psicología del inversor. Luego, el riesgo de quiebra. Si no hacemos bien nuestro trabajo y nos metemos en tinglados más chungos, empresas endeudadas, directivas turbias, pues el riesgo de quiebra es más alto. Si lo hacemos bien, pues aquí no hace falta ser un experto en el mercado, con cierto sentido común podríamos saberlo. Pero bueno, si es un índice, el riesgo de quiebra es bastante bajo. Quizá alguna empresa sí que quiebra, pero a nivel global de índice, pues no va a quebrar. O bueno, ya veríamos, ¿no? Pero bueno, no creo que el mundo quiebre si estás en el MSCI World. Sí que pueden ocurrir recesiones o crisis, pero no creo que volvamos a la edad de las cavernas. Y bueno, el valor del activo puede depender de tendencias o sufrir disrupciones. En cambio, la gente, como he dicho, siempre va a necesitar dónde vivir. Aquí pues imaginad que tenemos una empresa tecnológica que nos encanta, que tiene un producto que es líder de mercado, pero aparece un nuevo competidor y se come la empresa. Pues bueno, una disrupción o pasa de moda, por ejemplo, con los Crocs. La empresa Crocs llegó a ser una empresa que subió como un cohete y ¿qué pasó? Que se pasó de moda el llevar esos zapatos tan horteras que solo los lleva Fran de la jungla y la empresa se fue un poco al garete. Entonces, haciendo una comparación así un poco más rápida, podemos ver que a nivel de liquidez, pues la bolsa es un activo mucho mejor. A nivel de percepción de seguridad, gana la vivienda. La rentabilidad que se ha conseguido en el mercado de valores, en la bolsa, ha sido más alta que el de la vivienda. Entonces, la rentabilidad gana la bolsa. Los costes de mantenimiento, entre comillas, existen costes de custodia de la cartera y comisiones, y si estás en un fondo, pues te cobran esas comisiones. Pero los costes de mantenimiento son menores que los de la vivienda y además en los de la vivienda son más jodidos porque tienes que hacerte cargo tú personalmente. Luego a nivel de regulaciones estás más expuesto a las regulaciones a nivel de vivienda. Luego a nivel de diversificación, eh, bueno, aquí creo que lo he puesto un poco mal. Regulaciones ganaría bolsa, que se está mejor, pero bueno. A nivel de diversificación, pues la bolsa tienes más ventajas, puedes diversificar muchísimo tus inversiones y de accesibilidad también. O sea, es mucho más accesible con cualquier nivel de capital y, y bueno, y es mucho más fácil. Conclusión, ¿qué activo es mejor? Pues como todo, depende. Yo me decanto un poco más por la bolsa, pero eso no quiere decir que un día me decante por una inversión inmobiliaria. Sobre todo depende de tu situación financiera y el estado del mercado. Por ejemplo, a día de hoy todavía no se ha recuperado el precio por metro cuadrado de 2008. Ya han pasado varios años. Entonces, también hay que tener en cuenta que estos activos no son excluyentes, que inviertas en el mercado inmobiliario y tengas un piso porque has encontrado una buena oportunidad y te hayas decidido en meterte en ese activo, no significa que no puedas invertir en bolsa. Y además teniendo en cuenta que las inversiones en bolsa requieren menos capital. Y mi conclusión es que si encuentras un activo barato en tu zona que conoces y tienes tu ventaja competitiva por ser de esa zona, en un ambiente de tipos bajos como el actual y tienes cierta estabilidad económica, yo creo que es una excelente decisión de inversión, sobre todo por el tema de la seguridad que te brinda, aunque quizás es más percibida,
pero sí que existe un plus de seguridad por haber elegido tú el activo y saber qué has comprado y llevarlo tú. Entonces creo que es una inversión bastante buena en esas circunstancias. En escenarios de tipo alto, con el mercado caro y tal, pues es bastante malo, porque luego para recuperar esa inversión va a ser muy difícil. Si hubieses comprado en 2008 un piso eh, con los tipos altos, tenerlo a día de hoy, habrías todavía, no sé si habrías recuperado la inversión, o sea, sería bastante negativa. De hecho, es que como he dicho, el precio por metro cuadrado todavía no se ha recuperado. Quizá a nivel de alquiler sí que podrías haber sacado algo de rentabilidad, pero estarías casi a la par de la inflación. Entonces, depende mucho del mercado. Y sobre todo, mucho cuidado con las burbujas inmobiliarias que se gestan, porque luego la recuperación suele ser más lenta que la bolsa. La bolsa se ha recuperado muchísimo más rápido. Entonces, esta es mi conclusión. Si tenéis cualquier pregunta, me la dejéis en los comentarios. Si apoyáis con un like, va genial. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.